La semana pasada estuvimos hablando de algunas cosas que Dios nos hablaba de qué tan importante es que nosotros tengamos una relación de fe, de amor y de obediencia con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y les estábamos platicando cuando estaba compartiéndoles y les hablaba de que la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Abraham. La fe de Abraham la debemos de tener porque la fe de Abraham es la que salva. Dice que por la fe, dice, y creyó y le fue contado por justicia. Pero el tipo de la fe de Abraham es una fe que tiene ciertas cualidades. Es creer, pero creer en una dimensión especial. A veces decimos nosotros que creemos, pero creemos dudando o creemos hasta cierto límite. O sea como decimos, Dios a todos nos ha dado una medida de fe, pero el secreto de el experimentar la salvación de Dios por la fe es poner toda la fe que tienes al asador. Es toda tu fe. No puedes decir, es que yo tengo poca fe, dice el Señor, pon toda tu fe. Y toda tu fe es un sí completo. Entonces, ese tipo de fe es la que justifica al que está en pecado. Es el que experimenta una vida nueva. Porque si afuera hiciéramos una encuesta y a todos los vecinos de esta colonia les preguntáramos, ¿crees en Dios? Todos van a decir que sí. Pero ¿por qué no todos están experimentando el poder de Dios? ¿Por qué no todos están experimentando un cambio en su corazón? ¿Por qué no todos están experimentando una vida nueva? Porque no todos tienen la fe de Abraham. Tiene ciertas cualidades. Y la semana pasada cuando estaba hablando y que les decía yo que de alguna manera Dios puso el mensaje y que me fui. Cuando les hablaba de lo que estaba pensando Abraham cuando estaba teniendo la prueba difícil, donde el Señor le estaba pidiendo que le sacrificara a su hijo único y que les decía, es que Abraham pudo vencer, o sea, esa fe fue probada, pero era una fe con unas ciertas cualidades. Y cuando le estaba diciendo lo que él estaba pensando cuando estaba sacrificando a su hijo, todos levantaron las cejas, como que no. Decía, es que vienen en el libro de Gálatas, vienen en el libro de Romanos, capítulo 5, vienen, pero de alguna manera como que se quedaron, percibí, como que se quedaron como que, ¿será verdad lo que está diciendo el pastor? Pues está emocionado. Entonces, antes de continuar con el tema que nos corresponde, quisiera hacer una aclaración, ¿cuál es ese tipo de fe que salva? ¿Sí? En la palabra en hebreo se llama emuná, así se llama. Es una palabra hebrea que significa para el judío la fe, emuná en el Señor, o sea, fe en el Señor está implícito obediencia al Señor. Nosotros los que leemos fe, pues entendemos como los griegos, que fe es nada más asentir con tu mente de que, sí creo que Jesús, pues sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, me sé la película, que lo golpearon, que murió por nuestros pecados, que al tercer día resucitó, sí, fue un buen hombre, fue un buen profeta, sí creo que históricamente vino Jesús. Ese es el asentimiento, pero no le estás entregando tu corazón. Y hasta que le entregas tu corazón al Señor Jesús, hasta que te quieres poner en obediencia bajo su liderazgo, bajo su señorío, ¿sí? Bajo cuando tú lo quieres poner como tu cabeza. Ayer estuvimos en una charla a los varones y estábamos meditando que la Escritura dice que Cristo es la cabeza del varón. Entonces la pregunta era, ¿verdaderamente Cristo es tu cabeza? Porque la cabeza es la que gobierna todo el cuerpo. Las manos, cuando te estás rascando, como ahorita que está rascando un hermano, otra hermana está agarrando el pelo, es porque su cabeza le está diciendo a la mano, agárrate el pelo, ráscate aquí.
¿quién es quien manda? Es la pregunta. Cuando decimos Cristo es la cabeza del varón, quiere decir la Escritura, ¿quién es el que te manda? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Bajo qué autoridad estás? ¿A quién obedeces? Eso es. Entonces, cuando la palabra de fe en hebreo significa obediencia, para que me entiendas. No nada más es un asentimiento de que sí, no, yo también estoy de acuerdo. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, sí. Levanten la mano los que creen en Cristo. Sí, levanten la mano. Y todo el mundo puede levantar la mano. Pero aquí el secreto, la diferencia, el concepto es que va implícita quién se somete y quién le entrega las llaves de su vida a Jesucristo. Cuando tú le entregas las llaves de tu vida a Jesucristo, verdaderamente estás creyendo con la fe de Abraham. Abraham creyó, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Pero desde que creyó se comportó como lo que Dios le había dicho que iba a actuar. ¿Por qué? Porque no nomás lo creyó aquí, sino lo asimiló y lo aceptó y lo creyó en su corazón. Y tanto con su pensamiento como con su sentimiento, él empezó a actuar de tal manera como una persona que había sido elegida por Dios, bendecida por Dios, y empezó a actuar de una manera como que ya estaba él caminando bajo la autoridad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Bueno, nomás voy a buscar una pequeña... Yo quisiera que en tu casa te llevaras la tarea, porque no lo podemos hacer aquí porque es muy extenso. Pero yo quisiera que en tu casita anotaras ahí en un cuaderno a un lado de la Biblia, que vas a leer en casa en el libro de Génesis, el capítulo 17 de Génesis, que es cuando Dios se le aparece a Abraham y le hace un llamamiento personal. ¿Sí? Y es un llamamiento que comenzó por primera vez desde el capítulo 12. Entonces, tú vas a poner, voy a leer capítulo 12 de Génesis para volverme a acordar de cómo fue que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Escritura que Adán tenía 75 años. Pero después de ahí, como te decía hace ratito, Dios vuelve a aparecerse nuevamente en el capítulo 15 a Abraham. Y vas a decir, del 12 me voy a pasar al 15. Y Dios vuelve otra vez a decirle, le empieza a decir, se le aparece Dios y le dice, no tengas miedo, yo soy tu galardón. En el capítulo 15, 1 dice, después de estas cosas vino a la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La escritura que nos está dando el Señor desde hace 2 semanas a la congregación es que nos dice, no temas, yo estaré contigo siempre, yo siempre te sustentaré, yo siempre te guardaré. ¿Sí se acuerdan? En el libro de Isaías nos ha repetido el Señor que Él está luchando por ministrarnos, que cuando tengamos pruebas, dificultades, adversidades, inmediatamente no debo darle lugar al temor, porque Dios ha prometido caminar conmigo. Y dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 13 que Dios es fiel. La cualidad que Él te quiere demostrar cuando tú tienes un encuentro con Dios es que Él quiere expresar su fidelidad. Él quiere demostrarte que Él, aunque tú a veces eres infiel, Dios siempre es fiel. Y entonces Él quiere demostrarte que en las buenas y en las malas, Dios siempre estará contigo. Que ya no estás solo. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú tienes un encuentro con Dios,
cuando te entregas a Jesucristo, estás teniendo un encuentro con Dios. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, se la estás entregando a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando yo me pongo en manos de Jesús, me estoy poniendo automáticamente en las manos de Dios. A Felipe le dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué acaso no te das cuenta, Felipe? Las cosas que yo hago no las hago yo por mi propia cuenta, sino yo hago las cosas que el Padre me muestra que yo haga. Yo hablo las palabras que el Padre me pide que yo hable. Jesucristo vino a anunciar que el Padre, al que no podemos ver porque es espíritu, nos ama tanto que lo ha enviado a Él, para que el que cree en Él, pero la palabra creer, emuná, significa obediencia, el que le obedece a Él, el que le entrega su voluntad, el que le rinde su vida a Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice que la Escritura, que Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Porque cuando tú le rindes tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar de una manera especial en tu vida. Y el Espíritu Santo es la promesa del Padre para bendecirte. El Espíritu Santo es la manera como Dios te expresa que te ama, que ya eres de Él. Dice la Escritura que es una prenda, es como un enganche donde dice, tú ya eres mío. El Espíritu Santo es el que hace que nazcas de nuevo. Es el que no nace de nuevo no puede ver, o sea, no puede experimentar el reino espiritual de Dios. Esa dimensión desconocida para nosotros cuando todavía no le entregamos nuestra vida a Cristo, se hace real cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo. Por eso no nada más es creer en Jesucristo, sino cuando tú dices creo, digo creo, pero no creo con el concepto griego nomás acá. No, creo y le entrego mi corazón. Por eso dice la palabra que cerca de ti está la palabra de conversión, cerca de tu boca y cerca de tu corazón, porque yo le tengo que entregar mi voluntad. ¿Cómo puedo experimentar tener una relación cerca de Dios, cercana a Dios, cuando yo le entrego, le rindo totalmente mi vida a Jesucristo? ¿Y por qué totalmente? Porque Cristo se da el 100% a ti y Él te pide lo mismo. Él quiere que te rindas el 100% a Él. Él sabe que no eres perfecto. Él sabe que cuando tú le entregas tu vida es cuando comienzas por primera vez a experimentar una vida nueva, y es una vida donde tú puedes ir poco a poco a aprender a ser obediente, a aprender a ser fiel. Es cuando empiezas a conocerte realmente a ti mismo. Es cuando empiezas a darte cuenta que dentro de ti hay una parte de ti que sí quiere y hay una parte de ti que no quiere. Y es cuando el Señor empieza a pedirte que cada día vayas en pos de Él, cada día te niegas a ti mismo, o sea, niegues esa parte de ti que no quiere y le rindas tu vida, cargues tu cruz y le obedezcas, le sigas. Por eso, en la vida está llena de muchas personas que vamos a la iglesia los domingos. En este día, en muchas partes del mundo, muchos se vienen a la iglesia, pero de toda la gente que va a una iglesia, a una congregación, algunos van por costumbre, algunos van porque tienen miedo de no ir porque si no voy, algo malo me puede pasar. Algunos van porque los llevaron, pero pocos van porque es tan fuerte, tan profunda, tan única su relación que tienen con Jesús durante la semana, que están tan agradecidos con Cristo, están tan hambrientos de Cristo, que van porque sienten la necesidad de adorar a Jesús, de escuchar a Jesús, de darle ofrenda a Jesús y de agradecerle a Jesús. Entonces, todo es una cuestión de una relación de amor. Pero como yo soy una criatura y Él es el Creador, mi relación debe de ser de obediencia. Por eso la semana pasada escuchamos en Juan 15 que dice el Señor que ustedes serán mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La intimidad que yo puedo tener con Cristo se profundiza, se aumenta, se potencia, crece mi amistad a medida que yo le obedezco. Y decrece mi amistad
decrece mi relación a medida que yo le desobedezco. Por eso el principal obstáculo para avanzar en mi vida cristiana es mi desobediencia, mi rebeldía, mi resistencia a Jesús de Nazaret. No quiero obedecerle, no quiero sujetarme, no quiero que se meta en mi vida, no quiero que gobierne mis cosas, no quiero que se meta con mis amigos. Entonces empiezo yo a luchar contra Dios en mi corazón. Y mientras no tenga, ¿cómo les puedo decir? Arreglada esa situación de broncas que tengo con el Señor Jesús, porque no quiero sujetarme, no quiero ser un alto en mi vida, no quiero arrepentirme. Mientras yo no arregle esa situación, no puedo dar fruto. Porque la única manera en que yo puedo dar fruto, o sea, evidencias de una vida sobrenatural, una vida llena de bendición, es si permanezco en su amor. Y la única manera en que yo puedo permanecer en su amor es obedeciendo sus mandamientos. Entonces, esa fe, la fe que tú y yo decimos con nuestra boca tener, la fe que tú y yo podemos en un momento dado pensar y decir, bueno, pues yo soy creyente, se tiene que probar a través de hechos. Por eso, una fe que no tiene obras es una fe muerta. Porque la fe va unida a una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Tu obediencia. Tu obediencia tanto en lo poco como en lo mucho. Por eso en el capítulo ahí 15 de Abraham, ya se le había parecido cuando tenía Abraham cerca de 75 años, pero pasó tiempo. Y dice ahí el capítulo 15 de Génesis, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, o sea, Adonai, dice, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, ese Damaseno Eliezer. Dijo entonces también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que tengo mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Le estaba hablando Dios. Y dice la palabra de Dios, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego de ahí viene el nacimiento de Ismael, que desesperados ellos, le dijo, pues yo no puedo tener hijos. Es que Dios me prometió que tendría un hijo, y le hice su ayuda idónea, que en ese momento no fue idónea, fue demonia. Le dijo, no, yo estoy muy vieja para tener hijos, pero te presto a mi esclava, porque mi esclava es una propiedad mía. Entonces fue cuando le prestó a Agar, y Abraham pues dijo, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Tuvo relaciones con la esclava y nace Ismael. Y de ahí se viene el pleito casado que tenemos ahorita entre judíos y palestinos, porque los palestinos o los árabes son descendientes del primer hijo de Adán con una esclava, de Abraham con una esclava. Y los israelitas son los descendientes del hijo que Dios le había prometido a través de Sara, que viene siendo Isaac. Entonces, en el capítulo 17, de ahí mismo de Génesis, ya tenía Abraham, ya habían pasado 10 años, ya tenía Abraham 86 años, dice la Escritura. Ya habían pasado 10 años de que había tenido un encuentro personal con Dios. Y eso viene en Génesis 16, verso 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y en ese capítulo 17 es cuando Dios le vuelve a reafirmar su pacto. Le dice, yo tengo un plan especial para ti. Yo tengo un plan. Tú vas a ser usado por mí como un instrumento de bendición. Sabes que cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios,
cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo tiene para nosotros un plan especial para que tú seas instrumento de bendición. Porque la bendición de Abraham, donde en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumple en Jesucristo. Y cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo, esa bendición de Abraham, de que va a ser un instrumento de bendición, que va a ser protegido personalmente por Dios, que le va a dar una bendición de promesa, de bendición de vida eterna, viene sobre mí. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, la bendición de ser un instrumento de gracia, de estar lleno del poder de Dios, de estar protegido por Dios, yo y mi familia, viene sobre mí. Entonces, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú tienes que decirle, Señor Jesús, ahora revélame cuál es el propósito, qué propósito, de qué manera quieres que yo te sirva. Cada uno de nosotros en el extenso reino de los cielos, que se está cada vez dando más y más a medida que la gente se va entregando a Jesús de Nazaret, nosotros tenemos un trabajo particular que hacer ahí. El Señor tiene metas, tiene proyectos. Nosotros seamos un instrumento de bendición en mi casa en particular. Ahí donde todos están contentos, pero cuando hablas de Cristo se burlan de ti, se enojan de ti o te dicen, ya vas a empezar. Bueno, ahí. También Él tiene planes para que de manera muy personal y particular en esa escuela, en ese barrio, en ese trabajo, tú seas un instrumento de bendición. Tú te conviertas en luz y sal de la tierra. Pero eso se va dando a medida que yo permanezco en el amor de Jesús. Cuando yo crezco en mi relación con Jesús. ¿Y cómo puedo crecer en esa relación? Únicamente cuando mi fe la traduzco en amor y obediencia. Ustedes me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. El que verdaderamente me ama, guarda mi palabra. Entonces, ¿cuál es la manera en que Jesucristo se da cuenta de mi fe? En todas las cosas que yo hago por obediencia a Él. Y en todas las cosas que no, yo digo que no por obediencia a Él, por amor a Él. ¿Cómo puedo yo expresarle que verdaderamente Jesús es mi Señor y le tengo respeto y le tengo lealtad y le tengo admiración y le tengo agradecimiento? Cuanto más me cuesta obedecer a Jesús, más vale mi amor hacia Él. Por eso Él es galardonador de los que le buscan. Por eso estábamos leyendo en Proverbios que Él es bienaventurado aquel que teme al Señor, que guarda sus caminos, que vela en sus puertas cada día. ¿Por qué? Porque cada día se pone a prueba mi amor por Jesús. Cada día se presentan diferencias, dificultades y luchas y pruebas donde está en tensión mi alma para decir, ¿obedezco a Jesús o no obedezco a Jesús? Cuando yo quiero obedecer a Jesús, entonces empiezo a darle forma a mi fe. Empiezo a darle valor a mi fe. Porque la fe, cuando es probada, se convierte como un metal precioso y se va purificando y se hace cada vez más precioso que el oro. Una fe que es probada vale mucho más que una fe que todavía no es probada. Entonces, la fe de Abraham tuvo que ser probada. Por eso, en el capítulo 21, cuando Dios visita, y en el 22, cuando Dios visita a Abraham y le dice, en este año que viene vas a tener un hijo de Sara. Ya habían pasado, él tenía ya 99 años, dice, Señor, me lo hubieras cumplido cuando tenía 75. Pero ahorita ya acá me falta un año para los 100. Ya mi señora ya ni tiene regla, ya la costumbre de las mujeres ya se le perdió. Como que te tardaste un poquito. ¿Por qué no me bendices a través de Ismael, que ya tiene 13 años? ¿Por qué no a través de él? Dice, no, vas a ver a través de un hijo natural con tu esposa. Dentro de un año vas a tener un hijo. Y entonces tiene el hijo, y después en el capítulo 22 de Génesis, yo quiero que pongas atención a este verso 22:1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí.
Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Eso fue con lo que hicimos con unos corderitos que llegaron ahí a casa de mi hermano y que nos los echamos bien empaquetaditos. Llegaron vivos y luego se dio el tiempo para, con otra persona, degollarlos, ¿sí? Que perdieran su vida, que derramaran su sangre, echando los balidos de ve, y se fueron muriendo. Y luego fueron metidos y cocinados. Es que eso es un holocausto. Yo lo que quiero que pongas atención en eso. Un holocausto es que antes de poner al animalito en brasas y que se queme, ahí no te lo vas a comer, se tiene que quemar totalmente, se tiene que hacer cenizas todo, pero antes tienes que poner un puñal y sacarle y derramarle toda su sangre, porque en la sangre está la vida. Y eso es lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham, porque dice la Escritura que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios no te va a tentar a hacer el mal, porque Dios no tienta a nadie para hacer. Dios no puede decir, pero Dios sí te va a probar en qué tan fiel eres a Él. Es diferente. Dios no va a estar esperando que caigas, no. Pero de alguna manera Dios, esa fe que tú dices que tienes en tu mente y que tú dices con tus palabras, se tiene que probar con hechos. Y entonces, cuando tú decides entregarle tu vida a Jesucristo y cuando tú decides obedecerle, aprender a amarle, aprender a servirle, aprender a serle fiel en lo poco, cada día es en lo poco, cada día es en el diario vivir, en las cosas cotidianas, en las cosas sencillas. Cuando las cosas salen mal, cuando las cosas se salen fuera del plan que tú tienes, cuando se vienen situaciones tan difíciles que dices, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por estas grandes dificultades? Si yo soy tu hija, soy tu hijo. Eso pasó con Abraham, Señor, ¿por qué a mí? Si yo creí en ti, dejé mi tierra, dejé mi parentela, me vine a una ciudad donde tú dijiste que tú me ibas a dar, he caminado por fe, he caminado en obediencia, me acabas de dar, creí cuando me mostraste las estrellas que tú tenías poder de dar vida. Tú tenías poder, que para ti no hay límites porque tú eres Dios, tú eres el creador de las estrellas. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Dice, ve afuera, te fijas todas las estrellas. Dice, yo soy el creador de cada una de ellas. ¿Las puedes contar? No, son miles, no cabría toda la noche en contarlas. Bueno, yo soy el creador de ellas. Yo tengo el poder para crearlas. Bueno, así yo te voy a bendecir. Yo voy a crear a través de ti un linaje, una descendencia, y en ti serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. A través de un descendiente tuyo, yo voy a hacer que muchas personas reciban mi bendición. Y creyó en el poder de Dios, creyó en las palabras de Dios, creyó en que para Dios no hay nada imposible. Creyó y le creyó a Dios, con su mente y con su corazón. Entonces cuando Dios le dice, dame a tu hijo único y ofrécemelo en holocausto, o sea, estoy diciendo, agarra un cuchillo, llévalo al monte, dególlalo. Él sabía lo que estoy explicando. Estoy hablando de los corderitos que nos echamos ayer, ¿verdad? Sin sentirnos culpables. Pero ahí era que Isaac iba a ser degollado, iba a derramar su sangre y lo iba a ser quemado. Y Dios le había dicho que él, a través de él, de su descendencia, de su hijo, porque le había dicho, yo no tengo descendencia, no, lo único que tengo es un esclavo. Dice, no, tú vas a tener un hijo. Y le dice, tu único hijo. Me vas a ofrecer a tu hijo único, al que tú amas. ¿A quién amas más? Le estaba diciendo Dios. ¿Me amas más a mí o amas más a tu hijo? ¿Qué tanto
¿Qué tanta capacidad de creencia tienes tú en tu fe? ¿Crees que verdaderamente tengo el poder para que volverle a dar vida a lo que no tenga vida? Porque yo te he prometido que de ese hijo van a ser benditas, voy a hacer naciones, voy a derramar bendición a toda la humanidad. ¿Tú crees que si tú me ofreces ese holocausto y que te he dado un hijo, no cuando estabas en tu vigor a los 75 años, no, te lo di cuando ya ni tu señora ya te había perdido la costumbre de tener regla, ya estaba estéril, ya no había esperanza? ¿Tú crees que si tuve el poder de dártelo, tú crees que tengo el poder de volvértelo a revivir, de resucitar? Ese es el nivel. Dios estaba probando su corazón. Para Dios, cuando tú le entregas tu vida al Señor, no es un juego. Esto no se encierra en una religión. O sea, necesitas salir de ese esquema mental de que estoy en la religión bautista y en la metodista y en la católica. Eso no, a Dios, en el cielo no hay religiones. No existe, ¿no? Tú ves todos los pasajes que estaba leyendo Norma, mi hermana, de Apocalipsis, ahí no hay ninguna religión. Todos los apellidos que hemos inventado los seres humanos se quedan aquí. Porque para Dios no existe ninguna religión. Es un contingente de seres humanos que han derramado su vida, que han gastado su vida por servir a Jesús, por amar a Jesús, se han mantenido fieles hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo. Y han sido probados por Dios y han salido airosos. ¿Por qué? Porque con hechos han demostrado a sí mismos que verdaderamente aman a Dios y creen en Dios por sobre todas las cosas. Entonces ahora sí, quiero que te vayas conmigo a Romanos capítulo 5, porque les digo que la semana pasada que les platiqué así de rápido cuál era la fe de Abraham, se le levantaron sus cejas ahí como que se despertaron de repente y no, dije, esto no lo había visto yo así. En el libro de Romanos viene lo que pensaba Abraham en su prueba. Capítulo 4, perdón. Verso 16. Yo quiero que te vayas a ese momento cuando le dice el hijo, Señor, pues vamos a ofrecerle un sacrificio a Dios, ¿sí? ¿Y dónde está el corderito? Y le dice, Dios proveerá. Y nada más se lleva un hato de leña y se lleva al niño. Y se van caminando solos. Nada más el niño, el hato de leña y no había ningún corderito. Y cuando el niño le pregunta, papá, ¿y qué vamos a ofrecer? Dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Dice la Escritura, Dios es fiel y no permite, es tan fiel a ti que no permite que tengas pruebas mayores que las que tú puedas soportar. Y que juntamente siempre con las pruebas que te da, siempre Él te da una salida. Siempre te provee, Dios proveerá. Siempre te provee una salida espiritual. No una salida en la carne, ¿sí? Que eso fue lo que hizo Sara. Oye, pues ya estoy muy vieja, yo ya no la hago, ya no te puedo cumplir. ¿Sabes qué? Agarra a Agar. No se esperó a que Dios visitara otra vez a esa familia para decirles, ahora sí, vas a tener intimidad con tu esposa y en un año nos vamos a ver y vas a tener un hijo. No, ella se adelantó. Quiso sacar adelante la promesa en sus fuerzas, a su manera. En eso nunca va a haber bendición. Ahí estás estorbando la voluntad de Dios. Pero cuando tú esperas en el Señor y cuando de corazón y Señor, tu palabra dice que tú eres fiel, jamás has defraudado a nadie, dice la Escritura. Cristo jamás ha defraudado a nadie. ¿Por qué muchos nos sentimos defraudados? Porque tenemos una expectativa de que se hagan las cosas a mi manera, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, y mientras esté el yo, mientras ese yo no muera, no puede mantener, si no vas a poder ver la voluntad de Jesús. No sabemos esperar. No sabemos esperar en el Señor.
Y entonces por eso es muy importante que aprendamos a tener una fe como la de Abraham. Porque una fe como la de Abraham, y aun cuando es probada, es una fe que verdaderamente trae salvación y trae bendición. Y dice así en el verso 16 del capítulo 4 de Romanos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está refiriéndose a la fe de Abraham y su descendencia. Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Y en qué creía Dios? En Dios. Dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero que entiendas que cuando Dios le decía, voy a hacer esto en ti, mi propósito es que seas instrumento de bendición. Abraham decía, pues yo no sé cómo lo voy a hacer, pero si tú dices, yo lo creo porque tú eres poderoso hasta para darle vida a los muertos. Cuando iba caminando con su hijo, él decía, yo no sé cómo le va a hacer Dios, yo sé que Dios va a proveer una salida. Y yo sé que si incluso me toca poner el puñal sobre mi hijo, Él tiene poder porque me ha mostrado las estrellas, me ha mostrado lo que es imposible para el hombre. Él ha creado todo el universo. Yo sé que Él tiene poder para darle vida nuevamente a mi hijo. Yo sé que tiene poder para resucitarlo nuevamente. Esa era la fe de Abraham. No nada más creía en Dios, sino tenía una fe, pero una seguridad en el poder de Dios. Tenía una confianza en la buena voluntad de Dios. Sabía que Dios era fiel. Porque Dios siempre le había dicho desde antes, yo soy tu guardador, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. No temas, yo estoy contigo. Como nos ha dicho el Señor, yo te sostendré, yo te proveeré, yo te guardaré. Yo doy nuevas fuerzas al que está cansado. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. No hay límites, los límites los ponemos nosotros cuando queremos hacer a Dios a nuestra manera. Pero cuando tú entiendes que al Dios que tú sirves es el creador de todo lo que ves y de todo lo que no ves, nada hay difícil para Dios, nada hay imposible para Dios. No debemos de ponerle límites a Dios. Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Por eso dice la Escritura ahí que Abraham en su convicción dice que él creía que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así te hará tu descendencia. Cuando le dijo, así te hará tu descendencia, con toda estrella dijo, Señor, pues estoy muy viejito, pero pues es tu boleto. Si tú dices, así se hará. Porque cuando uno le entrega su vida a Dios, te pones en manos de los propósitos de Dios para tu vida. Ya no estás preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Señor, mi vida está en tus manos, hágase tu voluntad en mí. Cuando la Virgen María le anunció el ángel que la sombra del Omnipotente iba a venir sobre ella y iba a engendrar un nuevo ser, y ese ser iba a ser santo, iba a ser Jesús, el Hijo del Altísimo. María, ¿no crees que se empezó a preocupar? ¿Y cómo le va a hacer? Y pues las clases de biología que me dieron en la escuela, pues según esto no se puede. Ella no se preocupó. ¿Quién le estaba hablando? Le estaba hablando un ángel. Un ángel es un mensajero de Dios. Y todavía el ángel le dice, María, no te preocupes. Elizabeth, que está más viejita que tú, tiene un bebé. Era Juan el Bautista. Tu prima Elizabeth, a su larga edad. Y mira, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? María dijo, Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad en mí. Eso es una fe que está en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque no estás mirándote a ti mismo, estás mirando a Dios. Cuando quitas la mirada de Dios y la pones en ti,
tú empiezas a dudar porque empiezas a ver, pues es que aquí 2 más 2 son 4 y nomás tengo 2 pescados y unos 5 panes, ¿cómo le voy a hacer? Es mucha gente. Pero Dios es el Dios del poder, es el Dios de las multiplicaciones. Dios le gusta manifestar su poder. Dice que Dios anda buscando por toda la tierra. ¿Quién puede tener temor y temblor ante su palabra? ¿Quién tiene ese temor? ¿Quién tiene esa fe? ¿Quién cree en Él para manifestar su poder a favor de los que le buscan? Entonces, cuando nos hace pasar por estrecheces, no pongas tu mirada en tus recursos. Pon tu mirada en los recursos ¿de quién? De Dios. Porque ¿quién es el que ordena los pasos del hombre? ¿Quién es el que hace la historia de tu vida? ¿Eres tú o es Dios? Es Dios. Es Dios el que está en control de todas las cosas. Por eso muchos no sabemos, como si fuera el eslogan publicitario, lo que deberíamos de creer verdaderamente de corazón, que todo lo bueno y lo malo pasa para bien de los que amamos a Dios. Por eso dice la palabra ahí en el verso 18, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, cuando vio el cielo llenado de estrellas. Dice, y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, estaba muy viejito, siendo de casi 100 años. Ya vimos en la escritura que él conoció a Dios a los 75, pero cuando le dijo, en 1 año vas a tener un hijo, ya tenía 99. Entonces, casi de 100 años, dice, ya estaba como un muerto. O no se debilitó su fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Y esto es muy importante, verso 20. Tampoco, dice, dudó. Una persona que tiene su fe puesta en Jesús y que nuestra fe en Jesús nos declara libres de culpa, nos justifica, porque el justo por la fe vivirá, es una persona que no duda. ¿Sí? ¿Cuál es el enemigo de la fe? La duda. ¿Qué es lo que hace Satanás cuando trata de meterte pensamientos de que pongas en duda el poder de Dios, que pongas en duda la fidelidad de Dios, que pongas en duda el amor de Dios, que pongas en duda la buena voluntad de Dios para contigo? Y tú y yo, así como Abraham, cuando dice la escritura que tampoco dudó, no significa que no venían dudas a él, sino no se dejó dominar por las dudas. No se dejó rendir, dijo, no, yo creo, Dios es fiel. Siempre está presto para cumplir su palabra. Todas las promesas de Dios son un sí, son un amén. Entonces él puso toda su confianza en alguien más poderoso que él. En alguien que sí es fiel. En alguien que sí es veraz. En alguien que no echa mentiras. En alguien que siempre está buscando nuestro bienestar. Él puso su fe en Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la compasión de Dios. Por eso dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Y qué hizo Abraham para no dudar? Dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos fortalecer nuestra fe? Los testimonios de Dios. La palabra de Dios es lo que hace que se suscite la fe en nosotros. Pero si nosotros no meditamos la palabra de Dios, si no estamos meditando en todo lo que está en internet, en Facebook, si estamos dispersos y distraídos con tanta novela y tanta película, y estamos nomás pensando en todo lo que el mundo nos ofrece, y no estamos pensando en todo lo que Dios nos ofrece en su palabra, considérate débil en la fe. Cuando viene la prueba, nosotros sí vamos a dudar y no nos vamos a fortalecer en fe porque estamos débiles. Nosotros tenemos que estar siempre fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, para que cuando venga el día difícil nos mantengamos de pie firmes. Y no que cuando viene el día difícil, ahora sí, Señor, ahora sí apago la tele y ahora sí andas como gallina descabezada buscando a Dios. ¿O no es así? Y el Señor nos anticipa, hay días buenos y hay días difíciles.
¿Por qué cuando son días buenos, cuando las cosas están bien, por qué no aprovechas y te fortaleces en el Señor? ¿Por qué no aprovechas y te alimentas y te nutres bien? Te tomas tus vitaminas espirituales para que cuando venga el día difícil, cuando venga la prueba, estés firme y estés fuerte y no dudes y te mantengas en esa confianza. Pero si nos pesca en la debilidad, como dice la palabra, dice, deberías de orar aunque sea una hora, velad una hora. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero el cuerpo está debilucho. Y cuando viene la prueba, no reaccionamos como personas de fe, sino reaccionamos como el más pagano que está enfrente de la esquina. Se nos olvida Dios. Dios nunca se olvida de nosotros, pero nosotros sí nos olvidamos de Dios. Por eso ahí en la palabra que estamos leyendo, dice la palabra de Dios que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. ¿Sabes, hermano, que una de las cosas que más nos ayudan a nosotros, no a Dios, es para nosotros, es cuando siempre estás alabando al Señor? Un canto de alabanza, un canto de adoración que tú tengas en tu boca y en tu corazón, fortalece mucho tu fe. Es un alimento para tu alma. Cuando estaban haciendo la rueda estaban por derrumbarse las murallas de Jericó y empezaron ellos a alabar a Dios y a gritar, ¿no creas que era para que Dios acabara con esos muros? Esos muros iban a caer porque así lo había decretado Dios. Era para fortalecerlos en su fe a ellos. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos a Dios, cuando en lugar de estar poniendo noticias o canciones, te das un tiempo para alabar a Dios. Cuando tienes cantos de adoración personal tuyos, que los haces tuyos, que alimentan tu fe, empiezas a llenarte en el Señor, empiezas a ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos llena. Nos volvemos a llenar de Dios y nos vamos vaciando de nosotros mismos cuando empezamos a adorar a Dios. Por eso es un instrumento, es una herramienta de guerra espiritual para vencer nuestros temores, para vencer a los enemigos. Pero muchas veces los enemigos que tenemos están dentro de nosotros. Hay duda, hay temor, hay incredulidad, hay tibieza espiritual. Tú quieres fortalecerte en el Señor, empieza a alabar a Dios. No cuando estés aquí el domingo, esa es una añadidura. Hazlo en tu casa, durante la semana, cuando te estás bañando, no se va a ir el agua. Aunque te estés bañando, va a salir hasta el agua más bendecida. ¿Por qué? Porque estás alabando a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios con el corazón. Cuando estés manejando, en lugar de estar ahí tuiteando y que te vas que a veces estás ahí a punto de estar chocando por estar texteando, que no debemos de hacer eso, apaga el radio y ponte a alabar a Dios. Nomás no te olvides del enfrente, ¿verdad? Marca tu distancia. Pero el alabar a Dios, los bendecidos somos nosotros. Siempre hay un canto de alabanza para cualquier necesidad. Hazlo de corazón. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos estar llenándonos del Espíritu Santo de Dios, cantando himnos, cánticos espirituales. O sea, alabando a Dios es como nos llenamos muchas veces de Dios. Por último dice la palabra de Dios que la fe es la convicción, mi corazón y mente de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Y dice la Escritura en el verso 21 que Abraham estaba plenamente convencido, o sea, no había nadie quien lo pudiera convencer de otra manera. No había nadie que lo pudiera enfrentar porque él estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras palabras, cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, no le estaba temblando la mano. ¿Estamos bien? Porque él estaba plenamente convencido que si Dios le había prometido que a través de su hijo único iba a Dios a darle bendición y descendencia, a hacer de él una nación grande, él tenía la certeza de que él no sabía cómo, pero él sabía que Dios lo que promete lo cumple. Y él sabía de que al hacer eso, Dios sabía cómo se las iba a ingeniar.
porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Todo es posible para el que cree. Dios es poderoso para darle vida a los muertos, dice la Escritura. Entonces dice que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que él prometía. Y esa fe, hermanos, verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, nosotros, hermanos, me voy a regresar tantito a Génesis para terminar. Ahí en el capítulo 22. Cuando Dios ve esa fe tan grande, está maravillado Dios. Como se maravilló Jesús cuando se le presenta uno que no era judío, que era un centurión romano, un pagano que creían en muchos dioses. Y le dice, Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero tengo un esclavo, ha sido muy fiel conmigo, es como mi hermano, ha sido mi siervo y está muy enfermo, gravemente herido. Pero nomás con que digas una palabra tuya y sanará a mi siervo. Porque yo soy también persona que está bajo autoridad, fíjate bien. Y que cuando le digo a un soldado, ve y haz esto y hace el otro. Así que yo también sé que tú estás bajo autoridad, le estaba diciendo. Tú estás bajo la autoridad de Dios. Dios te bendice, Dios te respalda porque tú amas y obedeces a Dios. Es lo que le estaba diciendo. Y yo sé que como Dios te respalda y estás bajo la autoridad de Dios, si tú dices, nada más con que digas que se sane, se sana. Porque todo espíritu de enfermedad te va a obedecer. Estaba maravillado Jesús. Dice, nunca he visto una fe tan grande. O sea, tal convicción en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios. Jamás lo he visto en todo Israel. Y ese centurión representa a nosotros que no somos israelitas. Muchos de nosotros no nacimos de Israel, no somos judíos. Pero nosotros que no somos judíos a veces tenemos más fe en el Dios de los judíos que ellos mismos. Nosotros tenemos más fe en el Mesías de los judíos que ellos mismos. Y eso se gloria, se llena de gozo el Señor cuando ve que tenemos esa calidad de fe. Esa fe es una fe que salva. Es una fe que transforma. El que persevere hasta el fin con esa fe será salvo. Dice Cristo, ¿qué acaso cuando venga el Hijo del Hombre hallará ese tipo de fe? Cuando nos habla en Lucas 18, que se les voy a decir una parábola para que se mantenga, para que siempre oren sin desmayar, para que oren sin desanimarse. Y les habla de la parábola de la viuda que vivía en una ciudad donde había un juez injusto. Y que siempre estaba, ponele gorro a la viuda, hazme justicia y hazme justicia. Y estaba hasta aquí, se dice, aunque no tengo temor de Dios, ni me importa Dios, y con tal de que esta vieja se calle. Bueno, son palabras mías, pero así va la historia. Con tal de que esta ya me llegó el gorro, ya me toca el timbre, le suena el celular, me manda mensajitos por aquí, anda tuiteando de que dónde está el juez injusto, o sea, ya. Dice, que se haga como ella necesita. Dice, ¿qué acaso vuestro Padre que los ama no les hará caso a todos sus hijos que claman ante Él día y noche? Pero dice Cristo, hallaré ese tipo de fe cuando venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, que está próximo a venir. Dice, en estos tiempos del siglo XXI, dice Jesús, hallaré ese tipo de personas de fe. Y lo dice con duda. Porque muchos de los que creemos, no creemos con esa convicción, con ese corazón, con esa seguridad con la que tenía Abraham cuando tuvo esa prueba tan difícil. Amor con amor se paga, hermanos. Y cuando Dios ve que una personita, un ser humano como tú y como yo, con sus luchas, con sus pruebas, con sus dificultades, con sus equivocaciones, con sus temores, cuando ve que esa personita lo ama a Él por sobre todas las cosas,
y le entrega y es capaz de decirle, sí, yo te entrego todo lo que tengo, mi máxima felicidad, te entrego a mi hijo único, te lo entrego. Entonces, Dios es cuando Dios le promete darle a su hijo Jesús por la humanidad. Cuando un ser humano decide entregarle a su hijo único, dice, ¿sabes qué? Mereces. Adán me traicionó. Adán me dio la espalda por su mujer. Porque Eva fue engañada, ya se los he comentado. Pero Adán no fue engañado. Y dijo, o le doy la espalda a Eva, y con la esperanza y la confianza de que Dios me vuelva a dar otra Eva, porque esta ya comió la manzana y ya dice la escritura que no comas eso porque ciertamente morirás. Y me quedo con la vida y no escojo la muerte. Y le doy la espalda a Eva y busco a Dios para que me ayude a solucionar esto, porque yo soy la cabeza de Eva y hay un problema en mi casa. O le doy la espalda a Dios y aunque me aleje de la vida, me muero y me quedo caído con Eva. ¿Qué eligió Adán? La traición. Le traicionó, le dio la espalda a su creador. Cuando es probado Abraham no le da la espalda a Dios. ¿Quién sabe qué bronca se iba a tener con la Sara? Pero no le da la espalda a Dios. Le demuestra con hechos su fe. Todo lo que estaba en su interior lo expresa a punto de dar el sacrificio. Y es cuando Dios, pero él creía y él declaraba, decía, yo sé que Dios es, Dios le decía a su hijo, Dios va a proveer un cordero. Le decía a su hijo, y él en sus pensamientos, todo eso lo iba pensando. Si contra esperanza, si dice, si cuando Dios ya no podía, tenía casi 100 años, Dios me dio a este hijo. Si cuando se empezaba a acordar de cuando yo vi todas las estrellas del cielo, dijo, todas estas estrellas las puedes contar, no, bueno, así será tu descendencia. Si el Señor hizo que naciera este hijo y de ahí él va a nacer una descendencia como las estrellas, yo no sé cómo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios se va a seguir con la suya. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Dios me llamó, Él va a ejecutar su voluntad en mí. Aunque tenga temores, aunque tenga dudas, aunque esté débil, Él va a hacer su obra en mí. No sé cómo ni me interesa, pero yo, si soy dócil a Dios, si soy obediente a Dios, se va a manifestar la voluntad de Dios en mí. Se va a abrir esa puerta que está cerrada. Y entonces dice la Escritura que cuando fue al lugar, dice el verso 22, al capítulo 22, verso 3, dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, que era el monte de Moría. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabes lo que estaba declarando ahí? Que Dios lo iba a resucitar. Dice, algo va a hacer Dios. Pero si yo lo ofrezco como holocausto, no sé cómo, ni me interesa. Dios hizo que mi mujer, siendo estéril, tuviera un hijo. Yo a mis 99 años, ya casi muerto, dice, lo pude tener. Yo sé que Dios es fiel. Y si voy a volver, no sé cómo. No tengo todas las respuestas. Pero lo que sí sé es que cuando Dios dice algo, Él siempre lo cumple. Él jamás ha defraudado a nadie. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 6 que tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su papá, a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
convencido, hermanos, convencido de que Dios iba a proveer un cordero de manera sobrenatural para el holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, que era el monte Moriah, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, dice, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Fíjate lo que dice, porque ya conozco, con hechos, ya conozco, no nomás con lo que dices, sino con lo que haces. ¿Sí? Yo puedo, dice la palabra de Dios que creí por lo cual hablé, pero también lo que hablé lo tengo que actuar, lo tengo que hacer, lo tengo que demostrar. Y entonces dice ahí que, dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice la Escritura que Dios tiene al hijo unigénito, Él tiene también su único, que es Jesús de Nazaret. Y dice la Escritura ahí, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Tomó el holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que es Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, dice Dios, no por ti, no, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, fíjate, no creído, has hecho esto, tu fe tiene que ser probada. Y Dios no se va a fijar no nomás en lo que dices, ni en lo que crees en tu mente. Pues es que es una fe y nadie se tiene que dar cuenta. No, se tiene que dar cuenta, tienes que dar evidencias de tu fe. Y dice Dios, por cuanto has hecho esto, que le pudiéramos decir que se traduce esto externo en lo interno que tú crees. Esto es una señal de lo que tú crees internamente. Le dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y fíjate lo que le promete, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Siempre, siempre, siempre vencerás. Y luego dice, y por amor a ti, yo quiero decirle no al pecado. Por amor a ti, yo quiero demostrarte que verdaderamente te amo. Por amor a ti, yo quiero amarte a ti por sobre todos mis amigos. O por sobre todos los que dicen mis amigos. Por amor a ti, yo quiero demostrarte que tú eres el amor de mis amores.